El holandés volador. Existen incontables relatos de barcos fantasmas, pero ciertamente el más famoso es el del barco llamado holandés volador. Al parecer nadie sabe dónde o cuándo se originó esta leyenda. Una antigua versión se publicó en 1821 en una revista británica, y esa versión fue la base de un cuento corto, una obra de teatro y una conocida ópera. La versión de 1821 de la leyenda cuenta que un barco navega alrededor del Cabo de Buena Esperanza, la punta sur de África, cuando de pronto se encuentra con una terrible tormenta. La tripulación suplica al capitán que se dirija a un puerto seguro. El capitán no solo se rehúsa, sino también se ríe de sus temores, y les dice que él no teme a nada en el cielo o en la tierra. Después se encierra en una cabina a tomar y a fumar su pipa. Al empeorar la tormenta, el capitán reta a Dios a hundir su barco. Al hacerlo, aparece encubierta una figura brillante. La tripulación está aterrada, pero como siempre, el capitán no tiene miedo ni respeto. Se dirige a la figura. ¿Quién quiere un viaje tranquilo? Yo no. No te pido nada. Desaparece o te vuelo los sesos. Entonces el capitán saca su pistola y dispara a la figura, pero la pistola explota en su mano. La figura le lanza una maldición. Está condenado a navegar sin descanso por siempre. Y como te deleitas atormentando a los marineros, los atormentarás, pues serás el espíritu maligno del mar. Tu barco traerá infortunio a quien lo vea. Esta es la versión más conocida de la leyenda del holandés volador. Como cosa extraña, aunque se sabía que los marineros eran muy supersticiosos, al parecer no daban mucho crédito a esta leyenda. Uno de los posibles orígenes de la leyenda del holandés volador pueden ser las hazañas del capitán del barco holandés del siglo XVII llamado Bernard Fock. Fock era un marinero hábil e intrépido, y algunos de los viajes que hizo fueron tan notables que se murmuraba que tenía una protección sobrenatural. El barco de Fock desapareció sin dejar rastro durante un viaje, y esto fortaleció el rumor. Las leyendas de barcos fantasmas no eran particulares del Cabo de Buena Esperanza. Se dice que el barco del capitán Kidd navega alrededor de la costa de Nueva Inglaterra. El viejo pirata todavía busca su tesoro perdido. Otro barco pirata, el de Jean Lafitte, ha sido visto cerca de Galveston, Texas. Ahí es donde se cree que se hundió el barco del capitán Lafitte en la década de 1820. En el siglo XIX, un barco americano llamado Dash desapareció en el mar. Se supone que el fantasma de ese barco regresa a puerto para recoger las almas de los familiares de los marineros cada vez que alguno fallece. Los relatos de barcos fantasmas tampoco se limitan al mar. Los Grandes Lagos, área notable, tormentosa y traicionera, tiene una buena parte de los barcos desaparecidos y los consecuentes relatos de fantasmas. El más conocido de los barcos fantasma es los Grandes Lagos, es el Griffin, propiedad del gran explorador francés Robert Bellier de la Salle. El barco fue construido en Niágara, fue botado el 7 de agosto de 1679. El Griffin era casi con certeza el barco más grande que navegaba los Grandes Lagos en ese tiempo. La Salle dejó el Griffin en Bahía Verde al final de la primera parte de su recorrido. Navegó río abajo por el San José en canoa, buscando una ruta por el río hacia el Mississippi. El Griffin, sin la Salle, zarpó de Bahía Verde el 18 de septiembre de 1679. Se dirigió de regreso a Niágara. Nunca llegó, solo, desapareció por una grieta en el hielo, o al menos eso dice la leyenda. Pero algunas noches los hombres del lago han informado haber visto el fantasma del Griffin aparecer entre la niebla. El barco fantasma. Fairfield es un pequeño pueblo que yace cerca de Portsmouth Road, a medio camino entre Londres y el mar. Los extraños que lo encuentran por accidente suelen decir que es un lugar bonito y antiguo. Nosotros que vivimos aquí no lo vemos muy bonito, pero no podríamos vivir en otro lugar. Nuestras mentes han tomado la forma de la posada y la iglesia, y el parque, supongo. De cualquier manera, nunca nos sentimos a gusto fuera de Fairfield.
Por supuesto, los londinenses, con sus grandes casas y sus calles llenas de ruido, pueden decirnos rústicos si quieren, pero de todo a todo, Fairfield es un mejor lugar que Londres para vivir. Doctor dice que cuando va a la ciudad, su mente se lastima con el peso de las casas, y eso que él nació en Londres. ¿Aburrido? Bueno, a lo mejor les parecería aburrido, pero he escuchado las historias que se cuentan sobre Londres, y no son nada en comparación con las cosas que suceden en Fairfield. Esto es debido a nuestra forma de pensar y de no meternos en asuntos ajenos. Si uno de ustedes, londinenses, se sentara en el parque una noche de sábado, cuando los fantasmas de los muchachos que fallecieron en la guerra cortejan a las muchachas que yacen en el cementerio, no podrían menos que sentirse curiosos e interferir, y entonces los fantasmas se irían a otro lugar más tranquilo. Pero nosotros solo los dejamos ir y venir sin hacer aspavientos, y en consecuencia, Fairfield es el lugar más fantasmal de toda Inglaterra. Yo he visto a un hombre sin cabeza sentado en el borde del pozo a plena luz del día, y a los niños jugando a sus pies como si él fuera su padre. Créanme, los espíritus saben cuando están cómodos y seguros, tanto como los seres humanos. Sin embargo, debo admitir que lo que voy a contar fue raro incluso para esta parte del mundo, donde 3 grupos de cazafantasmas vienen a probar suerte regularmente durante la estación, y el bisabuelo de Herrero se mantiene ocupado toda la noche colocando herraduras en los caballos de los caballeros fallecidos. Esto es algo que no sucedería en Londres, debido a que quienes ahí viven se meten en todo, pero Herrero se acuesta en su cama y duerme tan quieto como un cordero. Una vez que le dolía la cabeza, les gritó a los fantasmas que no hicieran tanto ruido, y en la mañana encontró una vieja guinea en su ventana a manera de disculpa. Usa la moneda en la cadena de su reloj, pero debo seguir con mi historia. Todo comenzó con la gran tormenta en la primavera de 1897, el año que tuvimos 2 grandes tempestades. Esta fue la primera, y la recuerdo bien, porque en la mañana encontré el tejado de mi posilga en el jardín de la viuda como si fuera la cometa de un niño. Cuando miré por encima de la barda, la viuda de Tom Lamport, estaba rescatando a sus narcisos con un azadón. Después de mirarla por un rato, fui a la taberna, la zorra y las uvas, a contarle al posadero lo que ella me había dicho. Posadero se rió, siendo un hombre cansado y en paz, con bella apariencia. Hablando de eso, dijo, la tormenta dejó algo en mi campo. Creo que es una especie de barco. Me sorprendí hasta que él explicó que era solo un barco fantasma, y por eso no lastimó a los nabos. Discutimos acerca de que el barco había sido traído del mar desde Portsmouth, y después hablamos de otras cosas. Había vidrios rotos en la parroquia y un gran árbol caído en la pradera de Lumley. Fue una tormenta extraña. Supongo que el viento dispersó a nuestros fantasmas por toda Inglaterra. Poco a poco fueron regresando durante los días posteriores con sus caballos fatigados y con los pies lastimados, y estaban tan contentos de haber vuelto a Fairfield, que algunos de ellos caminaban por las calles llorando como niños pequeños. Alcalde contó que el bisabuelo de su bisabuelo no se veía tan fallecido desde la batalla de Naseby, y él es un hombre instruido. Con una cosa u otra, calculo que pasó una semana antes de que las cosas volvieran a la normalidad, y una mañana me encontré a Posadero en el parque con cara de preocupación. «Quisiera que vinieras y miraras ese barco en mi campo», me dijo. «Parece que se recarga demasiado sobre los nabos. No quiero pensar en lo que dirá mi mujer cuando lo vea». Fui con él y por supuesto que había un barco en medio de su parcela, pero era una embarcación como ningún hombre había visto en el agua desde hace 300 años, ya no en medio de un campo de nabos. Estaba todo pintado de negro y cubierto con bajorrelieves, y tenía una gran ventana saliente en la popa formando como un balcón cerrado, idéntico al de la casa del alcalde. Había muchos cañones en la cubierta y asomados por las troneras, y estaba anclado en ambos extremos a la tierra. He visto las maravillas del mundo en las tarjetas postales, pero nunca vi nada igual a esto. «Parece muy sólido para ser un barco fantasma», comenté viendo que Posadero estaba molesto. «Yo diría que está a medias entre real y fantasmal», contestó azorado, «pero va a arruinar más de 50 nabos, y mi esposa quiere que lo quite».
Nos acercamos al barco y lo tocamos por un costado. Era tan duro como si fuera real. Hay gente en Inglaterra que diría que esto es muy curioso, le comenté. No sé mucho acerca de barcos, pero calculo que el barco fantasma pesaba sus buenas 200 toneladas, y me parecía que había venido para quedarse, así que sentí pena por Posadero, que era un hombre casado. Ni todos los caballos de Fairfield podrían quitarlo de los nabos, comentó frunciendo el ceño. Justo entonces oímos un ruido en cubierta, y cuando miramos hacia arriba, vimos que un hombre había salido de la cabina, y nos estaba mirando muy pacíficamente. Estaba vestido con un uniforme negro atravesado por lazos color oro y tenía un gran catalejo a su lado en una funda de bronce. «Soy el capitán Bartolomé Roberts», anunció con voz educada, «y vine a reclutar a mi tripulación. Creo que traje a mi barco un poco lejos del puerto». «¿Del puerto?», exclamó Posadero. «Pero si está a 50 millas del mar». ¿Tanto así?, dijo fríamente el marinero. «Bueno, no tiene importancia». Mire, no quiero parecer mal vecino», repuso Posadero molesto, «pero quisiera que no hubiera puesto su barco en mi campo. ¿Sabe usted? Mi esposa aprecia mucho estos nabos». El capitán tomó un poco de rapé de una fina caja de oro que sacó de su bolsillo y limpió sus dedos con un pañuelo de seda en una forma muy elegante. «Solo estaré algunos meses», aseguró, «pero si una prueba de mi aprecio tranquiliza a su señora esposa, me sentiría muy satisfecho». Y con estas palabras desató un gran broche de oro del cuello de su chaqueta y la lanzó a Posadero, quien enrojeció como una cereza. Vaya, no niego que a mi mujer le gustan las joyas, pero esto es demasiado por un medio costal de nabos. Y realmente era un bonito broche. El capitán rió. «No es nada, hombre. Usted merece que le pague un buen alquiler. No se diga más». Y deseándonos buen día, se dio la vuelta y se metió a su cabina. Posadero parecía un hombre al que se le había quitado un gran peso de encima. «Esa tormenta me trajo un poco de suerte. Mi mujer estará muy complacida con este broche. Es mucho mejor que la guinea de herrero». El 97 fue el año del segundo jubileo y tuvimos muchas celebraciones en Fairfield, así que no hubo mucho tiempo para preocuparnos por el barco fantasma. Posadero vio a su inquilino una o dos veces cuando estaba cosechando sus nabos, y su esposa usaba su nuevo bronce para ir a la iglesia todos los domingos. De todas formas, en el pueblo no nos mezclamos mucho con los fantasmas, solo con aquel pobre muchacho idiota que no sabe la diferencia entre un hombre y un fantasma, el inocente. Sin embargo, el día del jubileo, alguien le dijo al capitán Roberts por qué las campanas de la iglesia estaban a vuelo, y él hizo una bandera y disparó sus cañones como todo inglés leal. Es cierto que una bala de cañón hizo un hoyo en el granero del labrador Johnston, pero nadie se molestó por eso. No fue sino hasta que las celebraciones habían terminado cuando notamos que algo estaba mal en Fairfield. Fue Zapatero quien primero me comentó sobre esto una mañana en La Zorra y las Uvas. «¿Conoces a mi tataratío?», me preguntó. «¿Te refieres a Joshua? ¿Ese muchacho tan tranquilo?», contesté porque lo conocía bien. «¿Tranquilo?», exclamó Zapatero indignado. «No tiene nada de tranquilo llegar a casa a las 3 de la mañana todos los días, tan borracho como una cuba, y despertando a todo el mundo con su escándalo». «¿No puede ser, Joshua?», pregunté, porque él era uno de los fantasmas jóvenes más respetables del pueblo. «Es Joshua», replicó Zapatero, «y una de estas noches se verá en la calle si no tiene cuidado». Esta conversación me molestó, porque no me gusta oír a un hombre hablar mal de su propia familia, y no podía creer que un joven estable como Joshua se hubiera dado a la bebida. Pero justo en ese momento entró Carcinero Aylwin, de tan mal humor que casi no podía tomarse su cerveza. Se quejaba de su ancestro que había fallecido en Senlac. «¿Acaso es que bebe?», preguntó Zapatero, esperanzado porque a nadie le gusta ser el único que tiene problemas. «Bebe como un pozo el jovencito», afirmó Carnicero. Después de esto mantuve mis oídos abiertos y era el mismo cuento de todo el pueblo. No había joven entre los fantasmas de Fairfield que no llegara a casa a altas horas de la madrugada completamente embriagado. Me despertaba en la noche y los oía trastabillar al pasar por mi casa, cantando a todo pulmón con sus voces aguardentosas. Y lo peor es que la noticia llegó a un pueblo vecino,
y sus habitantes se burlaron de nosotros. En Fairfield somos muy amigables, pero eso no lo podemos soportar. Por supuesto que pronto descubrimos a dónde iban los jóvenes fantasmas a beber, y Posadero se enojó mucho de que su inquilino le pagara de esa manera, mas su esposa se negó a separarse del broche, así que no podía correr al capitán. Pero conforme pasó el tiempo, las cosas pasaron de malas a peores, y a todas horas del día se podían ver a esos jóvenes durmiendo la mona en el parque. Casi todas las tardes una carreta fantasma llegaba al barco con una carga de ron, y aunque los fantasmas más viejos parecían no sentirse inclinados a gozar de la hospitalidad del capitán, no había manera de frenar a los jóvenes. Así que una tarde que estaba yo durmiendo la siesta, oí que tocaban a mi puerta, y ahí estaba Párroco con cara seria, como un hombre a punto de cumplir con una tarea que no le gustaba. «Voy a hablar con el capitán acerca de esta embriaguez en el pueblo, y quiero que vengas conmigo», me dijo sin rodeos. No tenía muchas ganas de ir, y le insinué a Párroco que como al fin y al cabo solo era un grupo de fantasmas, el asunto no tenía demasiada importancia. «Difuntos o vivos, soy responsable de su buena conducta», afirmó, «y voy a cumplir con mi deber y poner un alto a este continuo desorden. Y tú vienes conmigo, John Simmons». Así que fui con él porque Párroco puede ser un hombre muy persuasivo. Y cuando nos aproximamos pudimos ver al capitán tomando el fresco en cubierta. Cuando vio a Párroco se quitó el sombrero muy cortésmente. Párroco devolvió el saludo y habló con voz firme. «Señor, quiero hablar con usted». «Suben a bordo, señores», invitó al capitán, y supe, por su tono, que sabía a qué habíamos venido. Párroco y yo trepamos por una escalera temblorosa, y el capitán nos llevó a una gran cabina en la popa del barco, donde estaba el ventanal. Era el lugar más maravilloso que yo había visto en mi vida, lleno de oro y platería, espadas con mangos enjollados, finas sillas de roble y grandes cofres que parecían estallar de guineas. Hasta Párroco estaba sorprendido, y no movió su cabeza demasiado fuerte cuando el capitán sacó algunas copas de plata y nos sirvió un poco de ron. Probé el mío, y no me importa decir que cambió por completo mi perspectiva de las cosas. No había nada fantasmal en aquel ron, y pensé que era ridículo culpar a los muchachos por beber demasiado de aquel néctar, que llenó mis venas de fuego y de miel. Párroco expuso directamente su caso al capitán, pero no escuché mucho de lo que decía. Estaba ocupado paladeando mi bebida y mirando por la ventana a los peces que nadaban de aquí para allá sobre los nabos de Posadero. En ese momento me pareció la cosa más natural que estuviera ahí, aunque después, claro, pude ver que era una prueba de que se trataba de un barco fantasma. Pero incluso entonces pensé que era extraño ver a un marinero ahogado flotar en el aire con su cabello y su barba llenos de burbujas. Mientras yo contemplaba las maravillas de las profundidades, Párroco le decía al capitán Roberts que ya no había paz ni descanso en el pueblo debido a la maldición de la embriaguez, y que mal ejemplo le estaban dando los fantasmas jóvenes a los viejos. El capitán escuchaba muy atentamente, y solo comentaba de vez en cuando que los muchachos eran muchachos, y que a veces los muchachos son un poco salvajes. Pero cuando Párroco terminó su discurso, el marinero volvió a llenar nuestras copas y dijo con una reverencia: «Sentiría causar problemas en donde he sido bienvenido, y estarán ustedes contentos de saber que zarparé mañana por la noche». Después nos mostró las curiosidades que había traído de lugares remotos, y todo esto nos sorprendió mucho, aunque nos hizo dudar que el buen capitán en realidad era un pirata. Y después estábamos caminando por el campo, y yo le comentaba a Párroco lo que había visto a través de la ventana del barco. «Si yo fuera tú, John Simmons, me iría derecho a casa y me metería a la cama». Y tiene una forma de decir las cosas que no pude negarme, así que le obedecí. Al día siguiente comenzó a soplar el viento, cada vez más fuerte, hasta que como a las 8 de la noche escuché un ruido y miré hacia el jardín. El viento había levantado otra vez el techo de la posilga y lo había lanzado sobre las flores de la viuda. Pensé que no quería oír lo que la señora tendría que decirme, así que me fui a la zorra y las uvas, y el viento era tan fuerte que casi me llevaba. Cuando entré a la taberna, Posadero tuvo que ayudarme a cerrar la puerta. Parecía como si una docena de cabras estuviera empujando contra ella para entrar.
Es una tormenta poderosa, dijo Posadero, sirviéndome una cerveza. Escuché que se ha caído una chimenea en Victory Inn. Es chistoso cómo saben estos marineros acerca del tiempo. Cuando el capitán dijo que se iba esta noche, pensé que se necesitaría un gran viento para llevar el barco de regreso al mar. Sí, dijo Posadero. Esta noche se irá y aunque me pagó bien por el alquiler, no estoy seguro de que será una pérdida para el pueblo. No me simpatiza la gente que se procura su propia bebida desde Londres en vez de ayudar a los comerciantes locales a ganarse la vida. Pero no tienes un ron como este, le dije. Su cuello se puso rojo y temí que hubiera ido demasiado lejos. Pero después de un rato, solo emitió un gruñido. John Simmons, si has venido hasta aquí en esta noche ventosa para hablar de tonterías, estás perdiendo tu tiempo. Claro que tuve que contentarlo alabando su ron, y el cielo me perdone. Hasta juré que era mejor que el del capitán. En respuesta, Posadero me sirvió un vaso. Mejoren esto si pueden, exclamó. Ambos levantamos nuestros vasos, pero nos detuvimos a medio camino, y nos miramos sorprendidos, porque el viento que había estado aullando afuera como un perro enfurecido, de pronto se había vuelto tan melodioso como los niños que cantan en Navidad. De seguro que no es Marta, dijo Posadero. Marta es su tía abuela que vive en el cobertizo de arriba de la taberna. Fuimos a la puerta y el viento la abrió, y ahí sobre nuestras cabezas, navegando muy confortablemente a través de las estrellas, estaba el barco que había pasado el verano en el campo de nabos. Su cabina y su gran ventana brillaban llenas de luz, y en la cubierta se escuchaba el sonido de canciones y francachela. «¡Se ha ido!», gritó Posadero por encima de la tormenta. «¡Y se lleva la mitad del pueblo con él!». En la mañana pudimos medir la fuerza de la tormenta y los daños habían sido suficientes como para mantenernos a todos ocupados. Es cierto que los niños no tuvieron que romper ramas para las chimeneas ese otoño, porque el viento había hecho el trabajo por ellos. Muchos de nuestros fantasmas fueron dispersados, pero esta vez pocos regresaron, ya que todos los jóvenes se habían ido con el capitán, y no solo fantasmas, sino también el pobre idiota, que seguramente pensó era buena idea irse por aquellos mares. Con los lamentos de las muchachas fantasmas y los sollozos de las familias que habían perdido a un ancestro, el pueblo estuvo inquieto por un tiempo. Lo curioso es que la gente que más se había quejado acerca de las parrandas de los jóvenes fantasmas era la que más ruido hacía de que se hubieran ido. No tenía simpatía por Carnicero y Zapatero, que andaban por ahí diciendo cuánto extrañaban a sus muchachos, pero me daba pena escuchar a las pobres muchachas abandonadas llamando a sus novios en el parque por las noches. No me parecía justo que hubieran perdido a sus hombres por segunda vez, después de haber sacrificado sus vidas para estar con ellos. Y sin embargo, ni siquiera un espíritu puede estar triste para siempre. Y después de algunos meses, nos habíamos hecho a la idea de que los fantasmas que se habían ido en el barco nunca volverían. Y ya no volvimos a hablar del asunto. Esta es mi historia, y les aseguro que cosas como estas suceden en Fairfield todo el tiempo. El barco nunca regresó, pero de alguna manera, a medida que la gente envejece, parece pensar que una de estas noches de viento lo veremos navegar por los aires con los fantasmas perdidos a bordo. Bueno, si regresan serán bienvenidos. Solo hay una fantasma que nunca se ha cansado de esperar el regreso de su amado. Se le puede ver todas las noches en el parque, escudriñando el cielo con sus pobres ojos, con la esperanza de ver las luces de los mástiles entre las estrellas. Realmente es una muchacha muy fiel. El campo de Posadero no sufrió demasiado con la visita, pero dicen que desde entonces, los nabos que crecen en él saben a ron. Relato de 1911, de Richard Middleton.